La ecuación de Schrödinger, la ecuación más importante de la física cuántica. Literal, si hay cuántica, esa ecuación está ahí metida de por medio. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se obtiene? Bueno, el día de hoy nos vamos a poner manos a la obra y vamos a destripar la ecuación de Schrödinger. Hoy, en la tercera parte de este minicurso de mecánica cuántica. Así que trae tus lapiceros, abre tus notas, que vamos a empezar con este viaje para aprender física de a pasos. Pongamos un poco de contexto. ¿Qué es importante dentro de física? Anteriormente ya mencioné que la física estudia el movimiento y todo lo relacionado a ello. Y justamente por este motivo es que tenemos que las ecuaciones más importantes de la física son ecuaciones de movimiento o cosas relacionadas a eso. Dígase, por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes, las leyes de movimiento de Newton y cosas similares. En el caso de objetos pequeños tenemos un pequeño problema, y es que tienen un comportamiento probabilístico, lo cual dificulta la predicción de su movimiento. Pueden irse para un lado o pueden irse para otro, ¿no? Cosa muy distinta a lo que sucede en mecánica clásica, donde si conoces los parámetros, ¿no?, del sistema, sabes cómo es que se va a mover el objeto. Y claro, debido a este problema es que tuvimos que recurrir a la idea de un estado cuántico, cosa que discutimos en el primer capítulo de esta miniserie. Asimismo, sabemos de que por medio de los operadores cuánticos podemos extraer información de este estado, ya sea la posición, el spin, etcétera, etcétera. Y claro, esto lo vemos también en el segundo capítulo. Y la idea sería ahora encontrar una ecuación que nos permita ver la evolución temporal de un sistema cuántico, de un estado cuántico y de los operadores de arranque. Así que vayamos a eso. Veamos cómo se transforma un estado cuántico a través del tiempo. Vamos a tener nosotros este estado, ¿no?, que se lee psi de 0, es decir, va a ser nuestro estado, ¿no?, del sistema en el momento 0, tiempo igual a 0, 0 segundos, 0 años, lo que tú quieras, ¿no? Y pues vamos a ver cómo evoluciona hasta un momento t, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Simple, usamos un operador de evolución temporal. En este caso usamos el u de t. ¿Qué es lo que va a hacer este operador u de t? Pues simplemente va a transformar esta cosa en esto, que es el estado cuántico en el momento t. Así de sencillo. Sí, esto es algo que parece muy obvio, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que ponerlo ahí como definición y en eso nos vamos a basar para ver las propiedades, ¿no?, de nuestro operador de evolución temporal. Algunos detalles es que, claro, cuando tenemos este psi de t podemos tomarlo como una función, pero si es que nosotros definimos este número, este momento, pues va a tener justamente que ser una especie de estado constante, ¿no? Por eso vamos a poner que psi de 0 va a ser una constante. Todo esto es bajo la perspectiva o la imagen de Schrödinger, ¿no?, sobre lo que viene a ser la cuántica, ¿no? Si usamos, por ejemplo, la perspectiva de Heisenberg, va a ser algo muy distinto, ¿sí? Por lo cual, bueno, no quiero meterme mucho en ese tema, pero hay que aclarar esto. Esto es la imagen de Schrödinger. Más adelante esto puede cambiar, ¿no? Pero, como ya vimos, por el momento vamos a usar esto, ¿no? Un operador puede evolucionar por medio de un operador de evolución temporal. Algunos también, ojo, aclararlo, por ejemplo en el Sakurai, un libro de cuántica, podrían encontrar esta notación de acá. ¿Sí? Algunos escriben de manera más específica y ponen un operador de evolución temporal desde un momento t sub 0 hasta el momento t sub f. En este caso tendríamos que poner, por ejemplo, el de acá arriba sería el operador de evolución temporal desde el momento 0 hasta el momento t. ¿Sí? Esa es la idea básica, ¿no?, la definición de lo que viene a ser el operador de evolución temporal. Aquí viene lo interesante. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos, ¿no?, de que cuando braqueteamos un estado cuántico, esto es lo que ya vimos en las dos primeras partes de este mini curso, ¿no? Sabemos de que si braqueteamos el mismo estado cuántico, ¿no?, vamos a tener que eso va a darnos un 1, ¿no? De modo que si tenemos el psi de t, ¿no?, sobre el psi de t, eso tiene que ser igual a 1. Entonces, de alguna manera, la propiedad que hemos definido en todo momento. ¿Qué sucede? Cada psi de t se puede tomar como justamente la evolución del psi de 0. De modo que tendríamos que el psi de t, pues, tiene que dar lo siguiente, ¿no? El bra nos va a dar justamente el psi de 0 con el operador de evolución temporal, ¿no? Pero en este caso el adjunto, ¿no? El adjunto hermitiano.
¿no? Con lo cual tendríamos esta parte de acá. Y por el otro lado, el ket nos va a dar justamente el operador de evolución temporal con el psi sub 0, ¿no? Lo cual pues al final nos va a dar que da todo esto igual a 1. La única forma de que esta expresión nos dé 1 es cuando este operador u es unitario, cosa que ya habíamos visto también en las clases anteriores, ¿no? Esto también nos permite ver qué propiedades tiene. Y bueno, ¿y eso de qué nos sirve para aprender sobre la evolución temporal de un sistema? Bueno, vayamos a eso. Nuestro operador de evolución temporal puede verse también por medio de un operador de generador de transiciones temporales. Esto es algo que hemos hecho en el capítulo 2, justamente con el operador de spin y el operador de rotación, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es algo muy similar. Vamos a usar una evolución temporal muy pequeña. Vamos a usar un tiempo de dt, que viene a ser un tiempo diferencial, es decir, un tiempo cercano a cero. Tiende todo lo posible a cero. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, podemos escribirlo de la siguiente forma. Va a ser 1 menos i sobre h barra, un operador h por justamente la diferencial de t, ¿no? Por decirlo así, esta parte de acá lo que hace es justamente que nuestro estado, ¿no? Psi, cambie una nadita hacia un costado, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿no? Con esta definición de acá, nosotros podemos ver qué sucede si nosotros ponemos una diferencial de t por encima, ¿no? De un t. Veamos entonces qué sucede si nosotros tenemos un operador de evolución temporal t más d de t, o sea, un tiempo grande, pero al cual le vamos a aplicar ahora esta diferencial de t. Pues simplemente lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Podemos tener este operador de evolución temporal como esto de acá, ¿no? Un operador u de dt sobre el operador u de t, que nos quedaría de la siguiente manera. Ya sabemos que el u de t es esta cosa de acá, y pues el u de t, bueno, lo escribimos simplemente así. Si nosotros combinamos esto, ¿no? Factorizamos, bueno, no, disculpen, si nosotros multiplicamos, vamos a tener u de t menos ih barra h de dt con el operador ut. Recordemos de que como son operadores, no necesariamente los podemos cambiar de sitio. Aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué sucede? Esto de acá lo podemos pasar al otro lado, de modo que tenemos que el operador ut más ddt menos ut es igual a esta otra cosa de acá, que viene a ser menos ih barra ddt h u dt, ¿sí? Entonces la diferencia entre estos dos operadores nos va a dar justamente esto de acá, ¿no? Aquí el ddt puede salir, recordemos que es un número, pero estos dos de acá sí se mantienen en ese orden porque son operadores. Ahora podemos hacer algo interesante. Usemos la definición de derivada. Pues justamente esta parte de acá arriba se puede tomar como la diferencial del u, y pues al dividirlo sobre la diferencial del tiempo, disculpen matemáticos, nos va a dar lo siguiente, ¿no? Obtenemos esto de acá, ¿no? Que es justamente el ddu y el ddt. Va a ser ddu sobre ddt, y eso nos tiene que dar esta cosa de acá. Entonces fácilmente vemos que hemos obtenido esta expresión de acá, ¿no? Que es justamente ih barra, la derivada del operador de evolución temporal sobre el tiempo, es igual al h por justamente este operador también u de t. ¿Qué sucede si nosotros aplicamos ahora estos operadores sobre el psi de 0? Va a suceder lo siguiente. Veamos. Tenemos por un lado el ih barra, la derivada del operador, ¿no?, evolución temporal de t, ¿sobre qué? Sobre esto, el psi de 0. Y por el otro lado tenemos justamente, ¿no?, el h, el operador de evolución temporal en t, y esto pues justamente sobre el psi sub 0. ¿Qué sucede? Nosotros dijimos que este estado cuántico, ya que pues tiene definido al número en medio, el momento específico, que en este caso es 0,
podemos usarlo como una constante, por lo cual podemos meterlo dentro de la derivada. Quedaría entonces I h barra la derivada temporal de ¿qué? Del u, no, de t, que es justamente lo que habías visto arriba, ¿no? Sobre, ¿qué cosa? Nuestro estado cuántico en el momento cero, ¿no? Lo cual tiene que ser justamente igual a esto, al h de u, ¿no? de t, y pues justamente nuestro estado cuántico en cero. ¿Qué sucede? Por definición, esto de acá, ¿qué es? Justamente, es nuestro estado en el momento t, de modo que nos queda esta expresión de acá. Esta ecuación que hemos obtenido, ¿no? Vemos de que pues, nos da una relación entre el operador h, que dijimos que es el generador de las translaciones temporales, ¿no? Con lo que viene a ser la variación de ¿qué? De nuestro estado cuántico. Esta ecuación de aquí, señores, es la famosísima ecuación de Schrödinger. Así de sencillo hemos obtenido la ecuación de Schrödinger. Ya lo sé. En este momento te estás preguntando, ¿y qué es el operador H? Literalmente lo has puesto ahí y no has explicado más. Pues justamente ahora vamos a hacer eso. Vamos a ver qué es el operador H. Y para eso tenemos que hablar de mecánica clásica. Bueno, en este caso vamos a mencionarlo nada más. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de mecánica clásica, el libro de Goldstein, ¿no? En la tercera edición, página 399, tenemos algo muy interesante. Y es que la función hamiltoniano, ¿no? Dentro de lo que viene a ser mecánica clásica, es una función pues, que permite ver las ecuaciones de movimiento de un sistema. Funciona también como un generador de movimiento en la mecánica clásica. Así que si ya lo captaste, sí, este operador H es un símil al hamiltoniano en mecánica clásica, de modo de que justamente este operador H no es más que un operador hamiltoniano. Y aquí pueden surgir algunas preguntas. Para los que no hayan visto todavía mucho de mecánica clásica, se preguntarán ¿qué es un hamiltoniano? Pues un hamiltoniano al fin y al cabo es una función que, como ya dijimos, permite saber cómo evoluciona un sistema en mecánica clásica y que muchas veces es representado por la energía del sistema. Así que sí, técnicamente el hamiltoniano por lo general es la energía del sistema, y eso va a ser muy importante más adelante. ¿Qué más? Bueno, para algunos esta ecuación de acá es la ecuación de Schrödinger y es muy distinta a lo que hemos visto arriba, pero en realidad pues son justamente al final ecuaciones equivalentes, es lo mismo, solo que en nuestro caso hemos usado la notación de Dirac, que también hemos hecho un video sobre eso, y el otro caso es justamente con la función de onda, que bueno, vamos a llegar a eso más adelante en este mini curso, y que sí pues requiere de un poquito más de mecanismos para poder llegar a esa ecuación, ¿no? Que muchos más van a recordar. Ahí está. Y bueno, sí, esas son algunas dudas que suelen aparecer. Ahora, ya habiendo dicho estas cositas, vamos a ver cómo evolucionan justamente los observables. Así que vayamos allá. Para ver esta parte de cómo evoluciona un observable en cuántica, tenemos que hablar de los conmutadores. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que los operadores cuánticos no conmutan, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un A sobre B, no va a ser igual a un B sobre A, ¿no? Por decirlo así, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Y claro, ¿cómo podemos nosotros relacionar o ver, ¿no? Esta diferencia entre ambas cosas? Pues justamente se hace por medio de los conmutadores. Se define entonces conmutador de A con B en ese orden, ¿no? Como A por B menos B por A o B sobre A. Y esto nos va a dar un operador, ¿no? Ya que como estos no conmutan, no son iguales, acá pues tiene que haber algo, una resta, ¿no? Que es justamente hacer este operador, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos sencillísimos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un conmutador del spin con Z con
consigo mismo, ¿no? El operador de spin en z, vamos a tener que saber el spin de z sobre el spin de z, ¿no? Menos el spin de z menos el spin de z. Como ambos son iguales, pues vamos a tener que esto sale 0. Esto es algo sencillo, ¿no? Esto es un caso donde sí conmutan. Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos el de spin en z con el de spin en x, vamos a tener algo interesante. Aquí aparece pues justamente el IH barra, ¿no? Y el spin en y, ¿no? El operador de spin en y. Esto de acá lo pueden comprobar, ¿no? Yendo al capítulo 2, ahí hemos visto un poco sobre cómo transformar, cómo usar estos operadores, ¿no? Hemos visto que se pueden usar como matrices, ¿no? Pero acá la idea es justamente esta, de que a veces los conmutadores cuánticos pueden dar no un 0, sino otro operador. Es aquí cuando podemos ver ya lo que viene a ser la dependencia temporal de un valor esperado, es decir, cómo va cambiando nuestro observable. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nosotros nuestro valor esperado, vamos a ver cómo varía a lo largo del tiempo, hacemos la derivada entonces. Y bueno, sabemos nosotros que el valor esperado, ¿no? Esto ya lo vimos en el primer capítulo también, ¿no? Es al final, por decirlo así, un sándwichito, ¿no? Ponemos el operador y pues justamente ponemos nuestro estado cuántico alrededor, ¿no? Tenemos, ¿no? Justamente que el valor esperado de A es el bra de psi, ¿no? El operador A y el ket de psi. Como esto es una derivada, la derivada se va a aplicar sobre cada uno de estos objetos, ¿no? Primero se aplica entonces sobre el psi, ¿no? El bra de psi. Tenemos la derivada temporal del bra de psi, el A y pues el ket de psi. Tenemos después, ¿no? Este otro caso donde va a ser la derivada ahora, va a ser sobre el A, más justamente al final ya la derivada sobre el ket, ¿no? ¿Qué es lo interesante, lo importante aquí? Pues justamente esto de acá. Esto de acá es la variación temporal de un estado cuántico. ¿Y qué nos dice la ecuación de Schrödinger? Que estas evoluciones temporales se pueden ver por medio de ¿qué? Del operador H. Dicho esto, podemos aplicar nuestra ecuación de Schrödinger sobre esta derivada del estado y esta derivada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues simplemente, ahora, esto de acá se puede transformar en ¿qué? En esto, 1 menos IH barra, no, todo esto en paréntesis, ¿de qué? De nuestro estado, psi, ¿no? Con el cual se ha aplicado el H, ¿sí? En este caso lo estamos poniendo todo al revés porque tenemos que recordar de que este de acá es un bra, es el dual, por lo cual tenemos que hacer el dual de la ecuación de Schrödinger para obtener pues este resultado, ¿no? Ahora, ¿qué continúa? Continúa esta parte de acá, ¿no? Lo que sigue, A, ¿no? Y el ket de psi. Más ahora continuamos pues con la parte del medio. Esto se mantiene igual, simplemente hacer, ¿no? El braqueteo sobre, ¿no? La derivada temporal del operador, ¿no? A más, ¿no? Esta parte final. Aquí aplicamos de nuevo pues nuestra ecuación de Schrödinger sobre nuestro estado. En este caso ya es el estado tradicional, ¿no? Con lo cual pues va a quedar de esta manera. Vamos a ver. Entonces 1 sobre IH barra, ¿no? Con el H sobre el ket, ¿no? Esta es la manera en que va a quedar. Si esto lo pueden corroborar, pueden hacer la misma, bueno, las matemáticas ahí en una hoja de papel, pero va a quedar de esta manera. ¿Qué es lo importante aquí? Justamente que tenemos el H, el A y por otro tenemos el A y el H, ¿no? Al cambiar de posición el I, podemos pasarlo para arriba, en este caso, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente, vamos a I sobre H barra, ¿no? El bra de psi va a ser acá HA, ¿no? El operador hamiltoniano, el operador A, menos, esto va a ser IH barra, psi, no, va a ser de esta manera, esto va a ser AH, y este pues con el psi. Finalmente pues vamos a tener aquí lo del medio, ¿no? Que era el psi, ¿no? La derivada temporal, ¿no? Del A y el psi. Otra vez. Aquí nos damos cuenta de que esto de acá con esto de acá se pueden juntar, ¿no? Podemos factorizar, ¿no? Y sobre todo usar nuestro conmutador.
con lo cual quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. I sobre h barra, el psi, y acá vamos a tener justamente esto. Conmutador de h con a. Y esto pues va a ser justamente ahora nuestra nueva expresión para la derivada, ¿no?, de un valor esperado. Acá vemos que de todas maneras queda una dependencia temporal, ¿no?, respecto al operador tal cual. Entonces esta va a ser la manera en que pues va a evolucionar un valor esperado, ¿sí? Muchas veces esto de acá, ¿no?, se puede tomar más bien como una derivada parcial. Así nosotros podemos ya ahora conocer lo que viene a ser la dependencia de los observables dentro de nuestro sistema cuántico, solamente usando, ¿no?, nuestra ecuación de Schrödinger y la idea de un conmutador. Ahora, lo interesante viene aquí. Esta ecuación, ¿no?, esta igualdad, ¿no?, entre el valor esperado y esto de acá, es en realidad algo que se obtiene en mecánica clásica. Veámoslo. Regresando al Goldstein, vamos a encontrar esta ecuación de acá arriba, que se obtiene de las ecuaciones de movimiento de, pues justamente de un sistema, y la idea de un corchete de Poisson. Espero que esté bien pronunciado, lo siento. Pero bueno, ¿qué sucede? Esta ecuación de acá arriba nos dice cómo evolucionan diversos parámetros dentro del sistema, justamente usando un hamiltoniano. Y al final ese corchete de Poisson es muy parecido pues justamente a lo que hemos visto con los conmutadores cuánticos. Y sí, es casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿no? Hay unas cuestiones ahí con derivadas y cosas por el estilo, pero se presenta esa similitud entre esa ecuación con lo que hemos visto. Y sí, justamente obtener una ecuación similar a la clásica es la que nos ha permitido a nosotros pues confirmar en efecto de que esta h que estamos usando, este operador hamiltoniano, es en realidad pues sí un operador hamiltoniano hecho y derecho. Así que podríamos decirlo que al ver, ¿no?, cómo van cambiando los valores esperados, hemos obtenido también otra similitud con la mecánica clásica. Así que, dicho esto, podemos también ver otro detalle interesante, en este caso sobre el operador de evolución temporal. Ya habíamos mencionado, ¿no?, de que el hamiltoniano puede ser representado por medio de la energía, ¿no? Al final es la energía del sistema, por lo general, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿no?, ya que nuestro hamiltoniano tiene que darnos información de nuestro estado, podemos usar la ecuación de autoestados, ¿no? En este caso, si definimos un autoestado con energía E, si aplicamos el operador hamiltoniano, nos tiene que dar justamente esa energía E. Y con esto ya podríamos nosotros ver cómo funciona un estado arbitrario, ¿no?, que al final, recordemos, los estados arbitrarios son justamente una mezcla, ¿no?, de estos estados o de estos autoestados. El valor esperado, ¿no?, sería justamente ahora, ¿no?, el esperado de la energía tiene que ser igual a ¿qué? Un braqueteo sobre el operador H, el operador hamiltoniano. De esta manera nosotros ya podemos ver cómo funciona el hamiltoniano en general. Y bueno, hagamos un símil, ¿no?, de lo que viene a ser el generador de traslación temporal, que es el H, con la evolución temporal, con lo que viene a ser el operador de rotación y el spin, ¿no? En la clase anterior vimos de que podíamos expresar nosotros la rotación por medio de una exponencial del spin. Haremos lo mismo aquí. Definimos nuestra diferencial de tiempo, ¿no?, de la siguiente manera: límite de n cuando tiene el infinito de t sobre n. Pues justamente el u de t va a ser igual a ¿qué? A aplicar un montón de veces el u de la diferencial de t. Y la diferencial de t, ya habíamos dicho, bueno, el u de diferencial de t era esto de acá. La diferencial de t lo expresamos así. Y vemos que pues al aplicarlo n veces, ¿no?, nos va a quedar que esto de aquí al final no es más que la expresión de ¿qué? De lo que viene a ser una exponencial. De modo que nuestro operador de evolución temporal es esto de acá, ¿no? Es la exponencial de menos i, el operador hamiltoniano, t sobre h barra, ¿no? Entonces fácilmente podemos escribir esto de acá, ¿no? Aquí lo interesante viene cuando nuestro estado arbitrario no es tan arbitrario, sino que es un autoestado del h. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, si tenemos un estado psi de t, ¿no?, esto va a ser igual a ¿qué? A la evolución temporal, ¿no?, al operador de evolución temporal sobre nuestro estado psi 0. Pero como es un autoestado, esto va a ser e. ¿Qué sucede? Esta exponencial, ¿no?,
que es el operador de evolución temporal, final es esta cosa de acá. Y el h, ¿no?, al aplicarse sobre un autoestado se transforma en un número. Por lo cual, como esto es un número aplicado sobre un autoestado, todo esto de acá en realidad va a ser un número, ¿no? Toda esta exponencial va a ser un número. Podemos reemplazar fácilmente este h con un e. Quedaría de esta manera, ¿no? Nuestro operador de evolución temporal sobre el e no va a ser más que esto de acá, ¿no? Entonces vemos que aquí se ha formado una fase, ¿no? Una fase sobre nuestro autoestado, ¿no? Ya podemos ver entonces cómo evolucionan los autoestados a lo largo del tiempo, ¿no? Ya sería cuestión justamente de combinar, ¿no?, todos nuestros autoestados para ver un estado arbitrario general, ¿no? Y esto es lo que había mencionado sobre el bra, ¿no? Esta es nuestra ecuación de Schrödinger dual, por decirlo así, ¿no?, con el bra, ¿no? Y bueno, con esto ya podríamos pasar a hacer un resumen de lo que hemos visto en este video. Entonces ya vimos tres ecuaciones importantes: la ecuación de autovalores, tenemos la ecuación de Schrödinger y la ecuación de evolución, ¿no?, o dependencia temporal del valor esperado. ¿Qué sucede? Bueno, la ecuación de autovalores nos permite caracterizar al hamiltoniano, nos permite también en parte obtener los autoestados. Por otro lado, la ecuación de Schrödinger nos permite ver cómo evolucionan los sistemas, los estados cuánticos a través del tiempo. Finalmente, la dependencia temporal de los valores esperados nos permite ver cómo van cambiando diversos parámetros. Así que, si nosotros conocemos cómo es un estado al inicio, conocemos el hamiltoniano, nosotros podemos obtener fácilmente, ¿no?, cómo va a evolucionar ese sistema. Y claro, en esta ocasión, como estamos tratando con estados cuánticos, se va a mantener el carácter probabilístico propio de la cuántica. Así que, en conclusión, la ecuación de Schrödinger es una herramienta buenísima dentro de la cuántica. Nos permite ver cómo evolucionan todas las cosas, ¿no?, junto, ya que, bueno, relaciona la energía, el hamiltoniano, con la variación de los estados cuánticos. Y con eso, pues, podemos estudiar electrones, moléculas, partículas subatómicas, el núcleo, lo que tú quieras. Vamos, podemos estudiar qubits, materiales, por ejemplo, topológicos, metales, lo que tú quieras, con tal de que pueda estudiarse por medio de la cuántica. Y bueno, dicho esto, nos despedimos hasta una próxima ocasión, aquí, en Física de Pasos. Hasta luego.